¿Alguna vez has sentido que el aire a tu alrededor se vuelve pesado, como si el vacío de repente tuviera peso y forma? Dicen que los cementerios son lugares de descanso eterno, pero hay fronteras que nunca deberían cruzarse y silencios que jamás deberían romperse. Hoy no te traigo una simple historia de fantasmas, te traigo una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar le ocurrió a personas que, como tú, creían que el miedo era solo una emoción pasajera, hasta que descubrieron que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. Quédate hasta el último segundo de este relato, porque lo que ellos trajeron de vuelta del Camposanto podría estar, en este preciso momento, observándote desde el rincón más oscuro de tu habitación. Prepárate, porque después de esto, el silencio de tu casa nunca volverá a sentirse igual. Capítulo 1. El umbral de lo prohibido. La curiosidad es, a menudo, el primer paso hacia el abismo. Aquella noche, el cielo no tenía estrellas. Era un manto de terciopelo negro que parecía presionar contra los hombros de Mateo, Clara y Luis. Eran jóvenes, movidos por esa arrogancia que te da la juventud, creyéndose invulnerables ante las leyendas que los ancianos del pueblo susurraban con temor. El cementerio de San Amaro no era un lugar común. Ubicado en la cima de una colina azotada por el viento, sus lápidas de piedra caliza estaban tan desgastadas por el tiempo que parecían dientes rotos surgiendo de la tierra húmeda. Cuando llegaron a la gran puerta de hierro forjado, el frío no era el clima, era una presencia. Mateo, el más audaz, puso su mano sobre el metal gélido. Un chirrido prolongado, como un lamento humano, cortó la quietud de la noche mientras la puerta cedía. No hubo vuelta atrás. Al cruzar el umbral, el sonido del mundo exterior, el eco lejano de los coches, el ladrido de los perros, simplemente desapareció. Fue reemplazado por un silencio absoluto. Un silencio que zumbaba en los oídos como un enjambre de insectos invisibles. Caminaron entre los senderos estrechos, sus linternas cortando la oscuridad con haces de luz vacilantes. Clara sentía que cada paso que daba era una transgresión. No era solo miedo, era una profunda tristeza que emanaba del suelo. Se detuvieron frente a un mausoleo antiguo, cubierto de hiedra seca que parecía dedos esqueléticos aferrándose al mármol. Allí, Mateo cometió el error que lo cambiaría todo, para impresionar a sus amigos. Golpeó la puerta del mausoleo 3 veces, gritando un desafío al vacío. En ese instante, el viento se detuvo por completo. La temperatura descendió tanto que su aliento formó nubes densas frente a sus rostros. Y entonces, lo escucharon. No fue un grito, ni un golpe. Fue el sonido de algo arrastrándose, una fricción lenta de tela vieja contra piedra, proveniente del interior de la tierra. Capítulo 2. El aliento de la tumba. El pánico es un incendio que se propaga en un segundo. Al escuchar aquel sonido, la risa de Mateo se extinguió, reemplazada por una palidez mortal. Luis, que hasta entonces se había mantenido en silencio, retrocedió tropezando con una corona de flores secas que se deshizo bajo sus pies como ceniza. «Vámonos de aquí», susurró Clara, su voz apenas un hilo quebrado. Pero sus pies se sentían pesados, como si el barro del cementerio se hubiera convertido en manos invisibles que tiraban de ellos hacia abajo. Mientras intentaban regresar a la salida, la geografía del lugar parecía haber cambiado. Los senderos que antes eran rectos ahora se retorcían en ángulos imposibles. Las estatuas de ángeles llorones, con sus rostros cubiertos por el musgo, parecían girar sus cabezas lentamente mientras los jóvenes pasaban. Luis juró ver una sombra, una mancha de oscuridad más densa que la noche misma, agazapada detrás de una tumba de un niño. No tenía forma humana, era una silueta alargada, con extremidades que se movían con la fluidez de una araña. De repente, una ráfaga de viento helado los golpeó, trayendo consigo un olor insoportable. El aroma dulzón de la putrefacción mezclado con tierra fresca. Clara sintió un tirón violento en su chaqueta. Se giró gritando, pero no había nadie. Sin embargo, en la tela oscura de su abrigo, 3 marcas blancas, como si dedos cubiertos de cal la hubieran tocado,
brillaban bajo la luz de su linterna. El terror se apoderó de ellos y corrieron. Corrieron sin mirar atrás, saltando sobre raíces y lápidas, sintiendo que algo corría a su lado, justo en el límite de su visión periférica. Cuando finalmente alcanzaron la puerta de hierro y salieron a la carretera, el alivio fue momentáneo. No sabían que el verdadero horror no se había quedado atrás, entre las tumbas. Se había pegado a ellos, como una mancha en el alma. Capítulo 3. El invitado invisible. Llegar a casa nunca se había sentido tan extraño. Mateo se despidió de sus amigos con una valentía fingida, pero al entrar en su apartamento, el ambiente estaba cargado. Encendió todas las luces, buscando refugio en la normalidad de su hogar. Sin embargo, el silencio de su sala ya no era el silencio de la paz, sino el silencio de la espera. Se quitó los zapatos y caminó hacia la cocina para beber agua, tratando de convencerse de que todo había sido una sugestión colectiva. Mientras llenaba el vaso, escuchó un sonido familiar, el crujido del parqué en el pasillo. Era el mismo sonido que hacía el suelo cuando alguien caminaba hacia la habitación. Se quedó inmóvil, con el corazón martilleando contra sus costillas. Es la madera que se enfría, se dijo a sí mismo en voz alta. Pero entonces, vio el reflejo en la ventana de la cocina. Detrás de él, en el marco de la puerta que daba al pasillo oscuro, se recortaba una figura. Era alta, tan alta que su cabeza casi tocaba el techo, y sus hombros estaban caídos de una manera antinatural. Mateo no se atrevió a girar. Cerró los ojos con fuerza, rezando una oración que no recordaba bien. Cuando volvió a mirar el reflejo, la figura se había ido. Pero un escalofrío recorrió su espalda cuando notó algo más, en el cristal empañado por su propio aliento. Alguien había dibujado una pequeña cruz invertida con un dedo húmedo. El pánico lo paralizó. El olor a tierra húmeda, ese mismo olor del cementerio, comenzó a emanar de los conductos de ventilación. En ese momento comprendió la terrible verdad: las puertas del cementerio se habían cerrado, pero algo había pasado a través de ellas con él. No estaba solo. Nunca más volvería a estar solo. Capítulo 4. El eco en la pared. Mientras Mateo lidiaba con el terror en su apartamento, Clara intentaba desesperadamente convencerse de que el tirón en su chaqueta y las manchas blancas habían sido producto de un arbusto espinoso y el polvo de las lápidas. Se refugió en su habitación, un lugar que siempre había sido su santuario, rodeada de libros y recuerdos familiares. Pero esa noche, las paredes parecían estar cerrándose sobre ella. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón, un tambor rítmico que marcaba la cuenta atrás hacia algo inevitable. Se acostó y apagó la luz, pero en la penumbra, las sombras de sus muebles comenzaron a estirarse. De repente, un sonido rompió la quietud, un rasguño rítmico, lento y deliberado, proveniente del interior de la pared que daba al pasillo. Ras, ras, ras. Era el sonido de uñas largas y endurecidas rascando el yeso desde el otro lado. Clara se cubrió con las mantas, su respiración se volvió errática. «Es un ratón», susurró, una mentira piadosa que su mente intentaba aceptar. Pero los rasguños no subían ni bajaban, se mantenían a la altura de su cabeza, justo al otro lado de la almohada. Entonces, el sonido cambió. Ya no era un rasguño, sino un susurro que no parecía salir de una garganta humana. Era un siseo frío que pronunciaba su nombre, una y otra vez, arrastrando las vocales como si el aire le faltara a quien hablaba. Clara sintió un peso sobre la cama. El colchón se hundió lentamente a sus pies, como si alguien se hubiera sentado allí para observarla dormir. El frío que emanaba de esa presencia era tan intenso que el vello de sus brazos se erizó y su piel se tornó azulada. Cuando finalmente reunió el valor para encender la luz de su mesita de noche, no había nadie físicamente allí, pero en el centro de su edredón blanco, había una mancha de barro negro y húmedo, con el inconfundible olor a muerte que habían sentido en el cementerio. Capítulo 5. La sombra que nos separa. Luis, por su parte,
siempre se había enorgullecido de su escepticismo. Para él, todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, la lógica comenzó a fallar cuando llegó a su casa y se miró en el espejo del recibidor. Al principio, no notó nada extraño, pero al segundo vistazo, se dio cuenta de que su propia sombra en la pared no imitaba sus movimientos con exactitud. Cuando él levantaba la mano derecha, la sombra tardaba un milisegundo más en reaccionar, como si tuviera voluntad propia. Intentó ignorarlo y se dirigió al baño para lavarse la cara. Mientras el agua corría, el vapor comenzó a empañar el espejo. Luis se inclinó sobre el lavabo, y al levantarse y limpiar el cristal con la mano, su reflejo no era el suyo. Por un instante fugaz, vio a un hombre con el rostro desfigurado por el tiempo, con cuencas vacías donde deberían estar los ojos, parado justo detrás de su hombro. El grito se ahogó en su garganta. Se giró rápidamente, pero solo encontró el vacío del baño iluminado por una luz fluorescente que empezó a parpadear violentamente. El terror de Luis se transformó en una paranoia asfixiante. Cada vez que pasaba frente a una superficie reflectante, una ventana, el televisor apagado, incluso una cuchara, veía esa silueta acechándolo. No era una visión estática, la entidad se acercaba más cada vez. Empezó a notar que la sombra que lo seguía en las paredes ya no era la suya, era más larga, con dedos que terminaban en puntas afiladas y una postura encorvada que denotaba una sed de algo que él no podía comprender. El frío ya no estaba solo en su habitación, estaba dentro de sus huesos. Luis comprendió que no se trataba de una alucinación. Lo que sea que los había seguido desde el camposanto no quería simplemente asustarlos, quería reclamarlos, alimentándose de su miedo como si fuera oxígeno. Capítulo 6. El pacto del silencio roto. A las 3 de la mañana, el teléfono de Mateo vibró sobre la mesa de noche. Era un mensaje en el grupo que compartían los tres. «Está aquí», escribió Clara. «Yo también lo veo», respondió Luis segundos después. La conexión emocional entre ellos, forjada por años de amistad, se había convertido en un canal por el cual el horror fluía de uno a otro. Decidieron reunirse en la casa de Mateo, pensando que estar juntos les daría la fuerza necesaria para enfrentar lo que fuera que los perseguía. Cuando Clara y Luis llegaron, sus rostros estaban demacrados, como si hubieran envejecido 10 años en una sola noche. Se sentaron en la sala, rodeados de todas las luces encendidas que la casa permitía. Sin embargo, la luz parecía no tener poder contra esa oscuridad. Mientras intentaban hablar, el ambiente en la sala se volvió tan pesado que les costaba respirar. Fue entonces cuando Luis lo notó, los tres tenían las mismas marcas en sus cuellos, hematomas oscuros que parecían la forma de una mano huesuda. De repente, la radio del salón se encendió sola, emitiendo una estática ensordecedora que hería los oídos. Entre el ruido blanco, una voz gutural comenzó a emerger, una mezcla de voces que reconocieron como las de ellos mismos, pero distorsionadas por un odio ancestral. «Ustedes despertaron lo que debe dormir», decía la voz. 3 golpes, 3 almas. Los tres amigos se miraron. El terror absoluto reflejado en sus ojos. Comprendieron que su transgresión en el mausoleo no fue un simple acto de vandalismo juvenil, sino una invitación formal a una entidad que llevaba siglos esperando un cuerpo para volver al mundo de los vivos. El círculo se estaba cerrando, y la casa de Mateo ya no era un refugio, sino una jaula donde la presa esperaba, temblando, el golpe final del cazador. Capítulo 7. El asedio de las sombras. La voz en la radio se desvaneció, dejando tras de sí un silencio aún más aterrador que la estática. Las palabras 3 almas flotaban en el aire viciado de la sala de estar de Mateo, una sentencia que parecía grabarse en las paredes mismas. Ya no era una cuestión de sugestión o miedo irracional, era una cacería. Los tres amigos se apiñaron en el centro de la habitación, dándose la espalda mutuamente, formando un círculo defensivo inútil contra un enemigo que no conocía barreras físicas. El aire se volvió gélido. Una frialdad antinatural que calaba hasta los huesos y hacía que sus exhalaciones formaran nubes de vapor visibles,
bajo la luz artificial. El ataque comenzó sutilmente. Primero, las bombillas de las lámparas comenzaron a zumbar, una vibración que resonaba en sus dientes, antes de estallar una por una en una lluvia de cristal. La oscuridad no fue total, pues la luz de la luna llena se filtraba por las ventanas, proyectando sombras alargadas y distorsionadas que parecían cobrar vida propia en las paredes. Luego vino el olor. Ese hedor nauseabundo a tierra podrida, flores marchitas y algo más, algo metálico, como sangre vieja, invadió el espacio, haciendo que Clara sintiera arcadas. Intentaron moverse hacia la puerta principal, movidos por un instinto primario de huida. Mateo agarró el pomo, sus nudillos blancos por la tensión, y tiró con todas sus fuerzas. La puerta no cedió. No estaba cerrada con llave, simplemente, se sentía como si estuviera soldada al marco. Como si la casa misma se hubiera sellado para evitar su escape. El pánico se transformó en histeria cuando los muebles comenzaron a moverse. Una silla se arrastró sola por el parqué, chirriando violentamente. Los libros salieron despedidos de las estanterías como proyectiles dirigidos por una mano invisible y furiosa. Luis gritó cuando sintió un golpe seco en la espalda que lo lanzó contra la pared. Al levantarse, vio cómo las sombras en la esquina de la habitación se condensaban, espesándose hasta formar una masa negra y palpitante que parecía absorber la poca luz que quedaba. De esa oscuridad emergieron dos puntos rojos, brasas ardientes que los miraban con una inteligencia maligna y antigua. La entidad ya no jugaba al escondite, estaba marcando su territorio, y el territorio eran ellos. La casa de Mateo se había convertido en una extensión del mausoleo, una antecámara del infierno donde las reglas de la física ya no aplicaban. Capítulo 8. Los ecos de la historia maldita. Acorralados en la cocina, el único lugar donde una pequeña luz de emergencia aún parpadeaba, la desesperación los obligó a buscar respuestas. Si no podían salir físicamente, tenían que encontrar una salida intelectual. Clara, temblando incontrolablemente, sacó su teléfono. La señal era débil, intermitente, como si la presencia interfiriera con las ondas mismas. Con dedos torpes, tecleó en el buscador el nombre del cementerio y la descripción del mausoleo donde Mateo había golpeado. Mausoleo Familia Valeriano, Cementerio San Amaro, leyendas. Los resultados tardaron en cargar. Cada segundo una eternidad de espera mientras los ruidos en la sala de estar continuaban. Pasos pesados que hacían vibrar el suelo, susurros que parecían venir de debajo de las baldosas. Finalmente, una página de un blog de historia local oscura apareció en la pantalla. Leyeron en voz alta, sus voces quebradas por el miedo, la historia de don Rodrigo Valeriano, un ocultista del siglo XIX que, según la leyenda, había sido enterrado vivo por los habitantes del pueblo tras ser acusado de realizar pactos indecibles para alcanzar la inmortalidad. La leyenda decía que Valeriano no había muerto, sino que había entrado en un letargo, esperando ser despertado por 3 llamadas de los vivos para completar un ritual de transferencia de alma. La comprensión los golpeó con la fuerza de un mazo. No era un fantasma vengativo lo que los perseguía, era algo mucho peor. Era una consciencia atrapada entre mundos, hambrienta de vida, que necesitaba 3 recipientes para anclar su regreso. Mateo miró sus manos, las mismas que habían golpeado la puerta de hierro, y sintió un odio profundo hacia sí mismo. Su arrogancia los había condenado. Mientras leían, la temperatura en la cocina descendió bruscamente. El grifo del fregadero se abrió solo, dejando salir un chorro de agua negra y viscosa que olía a pantano. La entidad sabía que ellos sabían. El conocimiento no les había dado poder. Les había dado la certeza de su destino. La sombra en el pasillo se hizo más densa, avanzando hacia la cocina, y por primera vez, escucharon una risa. No era una risa humana, sino un sonido seco y gutural, como piedras chocando entre sí en el fondo de un pozo. Capítulo 9. El laberinto sin salida. La certeza de la muerte inminente a veces provoca una última y desesperada oleada de adrenalina. «No vamos a morir aquí», gritó Luis,
más para convencerse a sí mismo que a los demás. Armados con cuchillos de cocina que sabían inútiles contra un enemigo inmaterial, decidieron intentar una vez más llegar a la puerta principal. Corrieron por el pasillo, ignorando las sombras que parecían querer agarrar sus tobillos, ignorando los susurros que prometían dolor eterno. Mateo llegó primero a la puerta. Esta vez, el pomo giró. Un grito de alivio se escapó de sus gargantas mientras abrían la puerta de par en par para salir al pasillo del edificio. Pero lo que encontraron al otro lado no fue la escalera comunitaria ni el ascensor. Frente a ellos se extendía un pasillo interminable, idéntico al de la casa de Mateo, pero que se repetía en un bucle infinito. Las paredes estaban cubiertas de moho y hiedra seca, como si el cementerio hubiera infectado la realidad misma. Retrocedieron horrorizados, cerrando la puerta de golpe, solo para descubrir que la sala de estar detrás de ellos había cambiado. Los muebles habían desaparecido, reemplazados por lápidas de piedra tosca que brotaban del suelo de madera. El techo había desaparecido, mostrando un cielo negro sin estrellas, el mismo cielo que habían visto sobre el cementerio. Estaban atrapados en una pesadilla maleable, donde la entidad controlaba cada aspecto de su entorno. Fue entonces cuando la entidad se manifestó plenamente. Ya no era solo sombra o puntos rojos. En el centro de la sala transformada, la tierra se abrió y una figura emergió lentamente. Era alta, envuelta en jirones de ropa de época funeraria, su piel era gris y pegada al hueso, y su rostro era una máscara de pura malicia, con la mandíbula desencajada en un grito silencioso y eterno. La criatura levantó una mano esquelética y señaló a Clara. Antes de que Mateo o Luis pudieran reaccionar, una fuerza invisible levantó a Clara del suelo, arrastrándola por el aire hacia la figura que esperaba. Sus gritos desgarradores llenaron la habitación mientras la entidad la envolvía, sus formas fusionándose en un abrazo grotesco. Mateo y Luis comprendieron con horror que el ritual había comenzado. La primera alma estaba siendo reclamada. Capítulo 10. El último latido del silencio. El grito de Clara se cortó en seco, dejando tras de sí un vacío sónico que dolía más que cualquier ruido. En el lugar donde ella estaba, ahora solo quedaba una neblina densa y grisácea que se arremolinaba alrededor de la figura de don Rodrigo Valeriano. La entidad parecía haberse vuelto más sólida, más real. Su piel, antes cenicienta, ahora tenía un matiz de vida robada, y sus ojos, antes brasas muertas, brillaban con la luz de la consciencia de Clara. Mateo y Luis estaban paralizados por un terror que trascendía lo físico, era una parálisis del alma. Luis, en un arranque de locura y desesperación, se lanzó hacia la entidad con el cuchillo de cocina en alto. «Suéltala, maldito seas», gritó. Pero antes de que pudiera acercarse, la criatura simplemente exhaló. Un chorro de aire gélido, con olor a cripta y olvido, golpeó a Luis de lleno. Sus movimientos se ralentizaron hasta detenerse por completo. Ante los ojos horrorizados de Mateo, el cuerpo de Luis comenzó a cubrirse de una capa de escarcha negra. Sus ojos se volvieron blancos, y sus rasgos se suavizaron, perdiendo su identidad, como si la esencia de quien era Luis estuviera siendo succionada hacia el centro de esa oscuridad. En cuestión de segundos, Luis no era más que una estatua de sal y sombra. Otra alma devorada por el hambre insaciable de lo que nunca debió ser despertado. Mateo quedó solo. El instigador, el que había golpeado 3 veces, el que había invitado a la muerte a pasar. Se dejó caer de rodillas sobre el suelo de madera que ahora se sentía como tierra removida de fosa común. La entidad se acercó lentamente, cada paso haciendo que las paredes de la casa se agrietaran y cayeran como cáscaras vacías. Ya no había casa, ya no había ciudad, ya no había mundo. Solo estaba él y esa presencia ancestral. La criatura se inclinó sobre Mateo. Su rostro ahora era un mosaico grotesco de los rasgos de Clara, Luis y el propio Valeriano. Una mano fría como el hielo absoluto se posó en la mejilla de Mateo. «Gracias», susurró una voz que era un coro de miles de muertos. «Por abrir la puerta».
Por traerme a casa. Mateo cerró los ojos, sintiendo como su propia vida se deshilachaba, como sus recuerdos se borraban y su corazón latía por última vez antes de ser reclamado. Pero lo más aterrador no fue su propio fin, sino la última visión que tuvo antes de que la oscuridad lo reclamara por completo. La entidad no se detendría con ellos. La puerta seguía abierta, y a través de sus ojos ahora vacíos, la criatura estaba mirando, te estaba mirando a ti. La oscuridad que acabas de presenciar es un recordatorio de que hay lugares donde el tiempo se detiene y secretos, que prefieren no ser descubiertos. Si esta historia te ha helado la sangre y te ha hecho mirar por encima de tu hombro, no estás solo. Lo que comenzó en un cementerio podría estar más cerca de lo que imaginas. ¿Crees que Mateo tuvo la culpa de lo que pasó o fue simplemente una trampa del destino? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber si alguna vez has sentido una presencia que no podías explicar. Si te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros del miedo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. No querrás perderte nuestro próximo relato. Porque algunas historias no solo se escuchan, se viven. Dale like a este vídeo si sentiste el frío de la tumba y compártelo con alguien que necesite un recordatorio de porque nunca se debe jugar con lo desconocido. Gracias por quedarte hasta el final. Ahora, dime, ¿estás seguro de que la puerta de tu casa está bien cerrada? Nos vemos en la próxima pesadilla.